El Señor les bendiga, mis hermanos. Les saludo con alegría en esta tarde. Espero que se encuentren muy bien. Les invito a leer la palabra, mis hermanos. Vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 2. Me gustó este pasaje, ¿verdad? De un buen soldado de Jesucristo. En esta tarde vamos a analizar. Dice así la palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar en este lugar. Gracias, Señor, por este privilegio maravilloso, hermoso, para estar aquí y analizar y escudriñar y estudiar, Señor, este pasaje precioso de tu palabra y poder compartir con mis hermanos por medio del internet, Señor. Te doy gracias, gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú nos haces fuertes, mi Dios, porque tú nos ayudas a esforzarnos, mi Dios, porque tú estás con nosotros en cada momento y en toda situación, Padre. Gracias, Señor. Te pido por la congregación, bendícela, Señor, bendícela, edifica el Espíritu, mi Dios. Edifícanos, Señor, a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor. Sana a los enfermos, mi Dios. Mi hermana Josefina, mi hermana Gilda, Señor, tócalos, mi Dios. Tócalas con tu mano de poder y sánales, Padre Santo. Y a cada uno de mis hermanos enfermos, Señor, sé tú con ellos, sánales, mi Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias por tu misericordia, mi Dios. Me pongo en tus manos. Haz, Señor, el trabajo el día de hoy, mi Dios. Gracias te doy, Señor. Te adoramos, mi Dios. Amén. La gloria es para Dios. Muy bien, mis hermanos, como les decía, me gustó este pasaje para analizar, para ver con respecto a lo cómo tiene que ser un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Y para empezar, mis hermanos, yo quiero decirles que en todas las naciones el ejército cumple dos funciones. La función bélica, es decir, la de defender el país en cuestiones de guerras, en caso de que haya guerras, ¿verdad? Lo que es la guerra, lo que es la defensa nacional. Y número dos, ayudar a los necesitados en caso de desastres, en caso de inundaciones, en caso de terremotos. Ayudar a los necesitados, a quien necesite la ayuda. Ellos están dispuestos para eso, ¿verdad? Y para hacer ese trabajo necesitan tener una preparación fuerte. Así que yo en esta tarde, mis hermanos, quiero hablarles de dos cosas. También como ejército que somos de Jesucristo. Número 1, de propósito. Y número 2, de preparación. Así como el ejército, nosotros tenemos que estar preparados, mis hermanos. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Dios necesita un ejército aquí en la tierra? ¿Por qué a Dios no le es suficiente
con el ejército celestial que habla Primera de Reyes, ¿verdad? Dios tiene un ejército celestial, un ejército de ángeles, de arcángeles, de seres celestiales que le alaban, que le adoran, que le sirven, ¿verdad? Tiene un ejército, pero Dios necesita un ejército en esta tierra. Ese ejército somos usted y yo. Y como ejército de Jesucristo, nosotros también debemos estar preparados. Y vamos a ver cómo es la preparación de un soldado de un ejército terrenal. Vamos a ver cómo es esa preparación. Como les decía, Dios necesita un ejército. Y Dios ha formado un ejército aquí en la tierra y somos nosotros. Y lo necesita porque hay dos cosas. Las cosas de las que le hablaba yo al principio, que es el propósito del ejército, ¿verdad? Número uno, hay una guerra. Y si hay una guerra, Dios necesita un ejército. Pero la guerra que nosotros vamos a luchar es una guerra espiritual, ¿verdad? No es una guerra carnal, no es una guerra material, es una guerra espiritual. Nosotros no vamos a usar la bomba atómica, pero sí vamos a usar una arma. Y vamos a ver cuál es nuestra arma. Hay una guerra, pero es una guerra espiritual. Por eso es que Dios necesita un ejército aquí en la tierra también. Y número dos, porque hay gente necesitada. Así como el ejército terrenal ayuda a los necesitados en casos de inundaciones y de terremotos, aquí también hay gente necesitada, pero ya no es por fenómenos de ese tipo. Ahora porque hay gente que necesita palabra, que necesita consuelo, que necesita ministración, que necesita enseñanza de la palabra, es decir, discipulado, que necesita apoyo, apoyo moral, apoyo psicológico, apoyo espiritual. Y el ejército que va a suplir esas necesidades somos nosotros. Hay una guerra, es una guerra espiritual. Hay gente necesitada de apoyo moral, espiritual, psicológico y emocional. Amén. Es decir, se dan las dos condiciones para que exista un ejército. Y ese ejército debe ser un ejército fuerte, poderoso y preparado. Así es como nosotros debemos estar preparados. Amén. Para que pueda vencer en el día de la tentación y cumplir el propósito, ¿verdad? Para lo cual se requiere una preparación previa. Yo quiero hablarles de cómo se prepara el ejército secular, el ejército material. Yo quiero hablarles de cómo se prepara un poquito. El soldado que va a la guerra, mis hermanos, no puede ir despreparado, ¿verdad? Tiene que prepararse previamente y se prepara físicamente. El soldado no puede estar esperando, tiene que estar preparándose. Prepara su cuerpo físico, prepara cada uno de sus miembros, él los tiene que tener bien preparados, porque él va a tener que hacer un sobreesfuerzo humano. Sus miembros, sus articulaciones, su aparato circulatorio cardiovascular, su corazón, sus músculos, sus tendones, sus ligamentos, sus huesos, toda parte de su cuerpo tiene que estar preparado para el sobreesfuerzo que en un momento dado él va a tener que realizar, ¿verdad? Entonces él se prepara de una manera muy fuerte. Se prepara en el gimnasio, se prepara en la alimentación, se prepara en todo, de toda forma para poder estar fuerte y soportar el sobreesfuerzo que va a tener que realizar. Otra cosa, se prepara en el uso de las armas. Él no puede tomar un arma
él no puede tomar una pistola, él no puede tomar un fusil, él no puede tomar ningún otro tipo de arma si no sabe manejarlo, si no tiene instrucción de cómo debe operar las armas. Él no las puede tomar. Él primero tiene que llevar cursos muy fuertes de cómo utilizar las armas que le va a ser necesario traer. Él tiene que dominarlas, tiene que ser un experto en el manejo de las armas, porque si no, no puede hacer el trabajo. Incluso se pone en riesgo él mismo, su propia vida y a sus propios compañeros. De manera que él tiene que aprender a usar las armas. Tiene que ser un esfuerzo en el uso de las armas. Las conoce a profundidad, conoce sus alcances. Sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe hasta dónde puede llegar cada una de las armas que va a utilizar. Aprende a utilizarlas, porque si no, no va a poder tomar un arma. Y por último, recapitulando, se prepara físicamente, aprende a usar el uso de las armas, y número 3, aprende a elaborar e implementar estrategias efectivas para vencer al enemigo. Es decir, él no va sin un plan, él no va sin una estrategia. Él es objetivo, él ya tiene su blanco, él ya tiene su plan hecho, él ya tiene su estrategia cuando va a atacar el enemigo. Tenga muy en cuenta estas 3 cosas, mis hermanos, porque nosotros también tenemos que hacerlas. Y lo vamos a ver poco a poco a través de la enseñanza, mis hermanos. Prepara su cuerpo en el uso de las armas y aprende a hacer estrategias para atacar al enemigo. Y su comportamiento, mis hermanos, ya por último, está regido por su obediencia y férrea disciplina. Aquí, mis hermanos, en este punto, quiero también volver al pasaje ahí donde dice esfuérzate. Esa palabra, mis hermanos, esfuérzate, es bien importante. Nosotros debemos esforzarnos. Nosotros debemos esforzarnos por ser obedientes, cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Seamos obedientes. La obediencia es bien importante para la salvación nuestra, mis hermanos. Si somos desobedientes, no vamos a cumplir el propósito de Dios. Y en eso, mis hermanos, también nos va la salvación. Debemos esforzarnos. Así como un buen soldado se esfuerza, nosotros también como soldado de Cristo, del ejército de Dios, aquí debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos por ser obedientes y por ser disciplinados. Un buen soldado, la disciplina es bien importante. Nosotros debemos de ser disciplinados también. Y así es como vamos a poder nosotros cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Y hacer nuestro trabajo como soldados de Jesucristo. Nosotros, como ejército de Dios, hacemos lo mismo que los soldados seculares, ¿verdad? Que los soldados terrenales. Nosotros hacemos lo mismo, pero nuestra preparación no es física como los soldados, como lo que les dije, ¿verdad? Que tienen que hacer los soldados para mantener su cuerpo físico preparado para el esfuerzo que va a tener que realizar en momentos de necesidad. Nuestra preparación no es física. Claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro que lo tenemos que cuidar porque es templo del Espíritu de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos, nuestro cuerpo es el vehículo. Si nosotros llevamos palabra, nuestro cuerpo físico es el que va a llevar la palabra. Si nosotros vamos a hacer cualquier trabajo para Dios, vamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Es la morada del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Pero nuestra preparación como ejército de Dios es una preparación espiritual. Y para prepararnos, mis hermanos, espiritualmente, nuestro formador
es ni más ni menos que el Espíritu Santo. Nosotros nos preparamos espiritualmente y el que nos prepara es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, mis hermanos, somos invencibles porque nos prepara el Espíritu Santo, que es el que nos da poder, el poder maravilloso de Dios. Y como tenemos un Dios todopoderoso, entonces nosotros todo lo podemos. Como somos preparados espiritualmente por el Espíritu Santo, somos un ejército invencible. Gloria a Dios. Y la preparación de nosotros, mis hermanos, es en 3 pasos. Déjeme decirle, en comunión, en palabra y en exhortación. La primera, nos preparamos en comunión. Si nosotros tenemos una buena comunión con Dios, vamos a estar preparados espiritualmente, para estar llenos de ese espíritu que nos da poder, que nos hace invencibles. Necesitamos la comunión con Dios, una comunión que sea transformadora, edificante con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es la comunión con Dios que nosotros tenemos con Dios? Es buscar la presencia de nuestro Dios, que se comunique o que se conecte nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, que se puede conectar directamente. Amén, porque Cristo con su sacrificio dejó abierta la puerta para que nosotros pudiéramos llegar hasta la presencia de Dios, y ahora nuestro espíritu se comunica directamente con el Espíritu de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios, y la presencia de Dios la buscamos de 2 maneras, de manera personal y de manera congregacional. En lo personal, mis hermanos, tenemos que buscar una relación íntima con Dios. Y como les decía hace rato, mis hermanos, la puerta está abierta. Dios está a nuestro alcance. Dios está cerca. Dios está anhelando que nosotros lleguemos buscando su presencia para Él llenarnos, para Él saciarnos de su presencia. Dios está con los brazos abiertos para que nosotros lleguemos hasta el trono de la gracia y nos llenemos de la presencia maravillosa de Dios. Busque esa presencia, llénese todos los días de la presencia de Dios, esa comunión hermosa, preciosa que nosotros tenemos con nuestro Dios. Mis hermanos, es lo que nos hace falta para estar bien preparados para cada una de las situaciones que vayamos a enfrentar. Busque la presencia de Dios, esa relación íntima entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, que se conectan directamente. Dios está atento y anhelando que nosotros lleguemos a buscarle. ¿Cómo se hace? Se hace por medio de la oración. Cuando nosotros oramos, oren sin cesar, dice la palabra, orad. Dios espera que nosotros oremos para agradecer, oremos para reconocerle, oremos para pedirle por todas nuestras necesidades, oremos para estar en su presencia, para alabarle, para adorarle también, ¿verdad? Por medio de la oración nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios. No deje la oración todos los días, a toda hora, cuando tenga oportunidad. Una oración que sea una relación íntima, una comunión estrecha entre Dios y usted. Esa comunión que no tiene límites, que no tiene barreras. Dios escucha todo lo que usted le diga, lo que nosotros hablamos con Él, Dios lo escucha. Si nosotros le pedimos, Él nos da lo que le estamos pidiendo. Si nosotros le adoramos, Él escucha y se goza, ¿verdad? Nunca deje la oración. Por medio de la oración, por medio de la adoración y por medio de la congregación. Adore al Señor
cante al Señor, alabe a su Dios poderoso todos los días, a toda hora, hágalo. Y por medio de la congregación, ¿verdad? Que es asistir al culto, no perder la oportunidad de ir al culto, ¿verdad? Ahí nos llenamos nosotros. En lo personal y en la congregación, por medio de la administración, nosotros, si bien es cierto, Dios está en todas partes, está en nuestras casas, está en nuestras vidas, pero en la congregación hay una presencia de Dios muy especial. No deje de asistir al culto, no deje de asistir a la iglesia, es muy necesario también, así como nosotros tenemos una relación con Dios en todo lugar y en todo momento, una relación personal, es importante también asistir a la iglesia, porque ahí encontramos enseñanza, ahí encontramos ministración, ahí están los hermanos para ministrar nuestra vida. La palabra, la enseñanza, la oración congregacional, la oración en familia, ¿verdad? También es importante en familia de Dios, la intercesión comunitaria, ¿verdad? Ahí la encontramos. Así que mis hermanos, así como buscamos a Dios en lo personal, hagámoslo también en lo congregacional. Vayamos al templo. El templo, Dios lo estableció para que fuera el lugar de reunión, donde se reúne la familia de Dios para adorarle juntos, en familia, ¿verdad? Todos los hijos de Dios. Aproveche la oportunidad para asistir al culto, ahí está la enseñanza, la administración y tantas bendiciones que nosotros encontramos en el templo, ¿verdad? No deje de hacerlo. Estamos hablando de esforzarse, esfuércese por estar en el templo, esfuércese también por estar en la oración, en lo personal, en la comunión y en la congregación. Amén. Comunión, esto es comunión con Dios en lo personal y en lo congregacional. Ahora nos preparamos también en palabra. ¿Cómo nos preparamos en palabra? Escudriñando las escrituras, estudiando la palabra de Dios, que es la Biblia. Sin lo cual nosotros no vamos a poder tampoco cumplir nuestro trabajo, ¿verdad? Individualmente, si lo hacemos, hagámoslo con la revelación del Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiamos la palabra, hagámoslo en oración, pidiendo la revelación de Dios, que Dios revele el mensaje que tiene para nosotros cuando leamos o cuando escudriñemos la palabra de Dios. Hagámoslo con la revelación, pidiendo la revelación del Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo, por medio de la oración. Y así nosotros vamos a tener provecho de la palabra que estamos estudiando, ¿verdad? Estamos preparándonos dentro de lo que viene siendo la preparación espiritual que nosotros necesitamos como soldados de Jesucristo. Haciéndolo en oración, escudriñando y estudiando su palabra, ¿verdad? No como cuando leemos cualquier libro, ¿verdad? La palabra de Dios la tenemos que meditar, la tenemos que saborear, la tenemos que estudiar, que escudriñar, irnos hacia lo profundo de la palabra, buscar el mensaje que Dios nos está dando en cada pasaje. Hacerlo así y nos vamos a preparar en la palabra. Y en la congregación, por medio de los programas de estudio que nuestra iglesia tiene establecidos, ¿verdad? Programas de estudio, de capacitación, como por ejemplo la escuela dominical. ¿Por qué no? Ahora que salimos ya de este periodo de estar alejados de los templos, de la congregación, ¿por qué no hacer un esfuerzo para estar en la escuela dominical? La escuela dominical es importante. La escuela dominical es la columna vertebral de la iglesia. ¿Cómo es posible que la iglesia no se desmorone? Por la enseñanza, por la escuela dominical.
¿Por qué no hacer un esfuerzo para estar allí, para aprovechar lo que Dios tiene para nosotros, para capacitarnos, para crecer, para formarnos, para el trabajo que vamos a realizar para Dios y todos los programas educativos que la iglesia tiene para ofrecernos? ¿Por qué no aprovecharlos? ¿Por qué no estar allí? ¿Por qué no hacer un esfuerzo para estar en ellos, para capacitarnos más, aprovechando que hemos estado un tiempo alejados del templo? ¿Por qué no hacer un esfuerzo doble para estar en el culto y para estar en la escuela dominical? Amén. Hagámoslo. Y con ellos, con estos programas y con la lectura y el estudio de la Biblia, mis hermanos, es como nosotros aprendemos a usar nuestra arma. ¿Cuál es nuestra arma? La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Nosotros como ejército de Dios debemos saber o ser expertos en el uso de las armas. De nuestra arma, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no aprendemos a usar la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu y que es el arma del ejército que nosotros somos como ejército de Dios, no vamos a poder hacer el trabajo. Es necesario que aprendamos a hacerlo. No lo vamos a poder hacer o no lo vamos a hacer bien o incluso muchas veces terminamos dañando a la persona que está escuchando la palabra porque no sabemos utilizar bien la palabra, no tenemos la revelación del Espíritu Santo y no sabemos dar el mensaje preciso para la persona necesitada, ¿verdad? Entonces, evitemos eso, mis hermanos, preparándonos bien en la palabra. Y 3, en exhortación. Nos preparamos para la guerra también en exhortación. Dios nos habla para que no descuidemos la labor para la que fuimos llamados. Es decir, Dios no nos deja solos. Y en cada momento Dios le está hablando a usted, a su espíritu, le está exhortando, le está invitando para que vaya y realice la labor que tiene que hacer para él, ¿verdad? Así que no deje de escuchar la exhortación de Dios, ¿verdad? Y si usted la está escuchando, hagamos el trabajo, ¿verdad? Somos ejército de Dios. Dios siempre está al pendiente de nosotros. Escuche la voz de Dios. Y le decía que también un buen soldado debe aprender a implementar estrategias para atacar al enemigo. Nuestro enemigo es astuto, ¿verdad? De hecho, ahí reside su, entre comillas, su poder. ¿Por qué no tiene poder? Tiene artimañas, tiene estrategias, tiene ese tipo de cosas, ¿verdad? Tiene o inventa artimañas para detener al ejército de Dios y a veces lo logra. ¿Por qué lo logra? Porque no estamos preparados, porque no nos esforzamos, porque no tenemos la preparación necesaria para hacerle frente, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? De muchas maneras. Por ejemplo, dentro de la iglesia nosotros podemos ver cuando hay la crítica, la murmuración, la contienda entre los mismos hermanos, la soberbia, el orgullo, etcétera, mis hermanos. Esto es lo que el enemigo pone para que el ejército de Dios se aquiete, se detenga y ya no haga nada. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a estas artimañas del enemigo? ¿Haciéndolo o reprendiéndolas y echándolas fuera, cortándolas de raíz? ¿Qué vamos a hacer? Así que, mis hermanos, debemos aprender a hacer estrategias, ¿verdad? Para llevar a cabo la labor que tenemos como ejército de Dios. El ejército de evangelismo, ¿verdad? Hay que discipular, hay que ministrar, hay que trabajar, ¿verdad? Para cumplir el propósito de Dios. Hay que llegar a donde está la necesidad, suplir y vencer. Debemos ser como buen soldado, esforzados y preparados, hacer lo que nos corresponde. Dios ya hizo su parte. Les decía al principio,
¿Por qué no es suficiente que Dios tenga su ejército celestial? Él necesita un ejército aquí en la tierra. ¿Por qué no es suficiente? Porque el trabajo es de nosotros. Dios ha establecido que el trabajo aquí en la tierra lo tenemos que hacer nosotros. Sus ángeles son para otra labor. La labor que se tiene que hacer aquí en la tierra con la persona necesitada, con el discipulado, con la predicación del evangelio y con todo lo que nosotros tenemos que hacer es trabajo nuestro. Así que esforcémonos, seamos disciplinados, preparémonos previamente con todo lo que ya hemos visto, mis hermanos, y seremos ese ejército invencible que Dios ha establecido en este lugar. Amén. Damos gracias a Dios. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la administración. Gracias por la unción, por tu palabra, por tu espíritu, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Queremos ser ese ejército poderoso y cumplir el propósito por el cual tú nos has establecido en este lugar, mi Dios. Ayúdanos a esforzarnos, Padre. Yo sé que tú has hecho tu labor. Ya hiciste lo tuyo, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacer el nuestro, mi Dios. Ayúdanos a cumplir tu propósito, Señor. A hacer ese ejército invencible contra la tentación, contra las artimañas del enemigo y ser vencedores, mi Dios. Y cumplir el propósito que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Recibe toda gloria, honra y alabanza, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan buen día.